Hola, y gracias por visitar este video. Soy nuevo en esto, y este FIC es una idea que quiero llevar hasta donde pueda. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. No poseo los derechos de Full Metal Alchemist Brotherhood, ni de Jujutsu Kaisen u otras obras. Solo soy el autor de la presente historia. Esta historia tiene como objetivo entretener. Si tienes preguntas acerca de la historia, puedes dejarlas en los comentarios y trataré de contestarlas en el próximo video que publique. La verdad detrás de la verdad. Edward Elric en Jujutsu Kaisen. Capítulo 2, Aniversario. Año 2008, primavera, Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Punto de vista de Satoru Gojo. Satoru Gojo se hallaba deambulando por aulas vacías sin un rumbo aparente, con su habitual sonrisa. Sin embargo, su mente era un asunto distinto. Una multitud de recuerdos lo abrumaban, de años atrás, donde él había conseguido algo que nunca creyó que obtendría alguna vez. Un igual que a la vez tenía opiniones diferentes, su mejor amigo y a la vez su mayor crítico, su compañero de caos y a la vez el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra. Cada rincón del colegio poseía algún recuerdo agridulce para él, un cúmulo de travesuras, competencias, entrenamientos o simplemente conversaciones sin un sentido aparente, que en sí mismas tenían todo el sentido del mundo para ambos. Absorto en esta oleada de nostalgia, inconscientemente, llegó a la que fue su aula en el primer año en el colegio, y un recuerdo especialmente significativo lo embargó. El día que conoció a su gurú Geto y a Shoko Yeiri. Tratando de despejar sus pensamientos, decidió enfocarse en la razón por la que estaba allí. Había decidido pedir empleo como maestro en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio al flamante director Masamichi Yaga. Si bien es cierto que con las misiones que realizaba como hechicero de grado especial le alcanzaba y sobraba para mantener una vida relativamente lujosa sin muchas complicaciones, incluyendo los gastos inherentes a la paternidad que había asumido al adoptar a los hermanos Fushiguro, aunque sería más correcto decir que fue un secuestro consensuado. Iniciando una vida familiar hace algunos meses en su cómodo departamento de Tokio, más aún considerando la vasta fortuna heredada del clan Gojo desde su nacimiento, que trataba de no usar en la medida de lo posible, que le permitiría, si lo quisiera, vivir sin trabajar por 10 vidas de la forma más decadente que podría imaginar. Sin embargo, la razón para pedir el empleo no tenía nada que ver con el dinero. Al ser el hechicero más fuerte de la época actual, cualquiera pensaría que la vida de Satoru Gojo sería sencilla, y si bien esto es cierto en algunos aspectos, hay una serie de inconvenientes inherentes. Fácilmente podría imponer su forma de pensar a todo el mundo de la hechicería mediante la fuerza si él lo quisiera. Sin embargo, nadie lo seguiría de forma voluntaria, y tarde o temprano, ya sea por el paso del tiempo, un plan de derrocamiento exitoso o cualquier otra circunstancia, sería destronado de su posición de poder autoimpuesto o terminaría acabando con todos los hechiceros por intentar oponerse a él, y cualquiera que fuera el resultado final, implicaría el fin de los hechiceros de alguna forma u otra. Por lo que el uso de la fuerza pura, si bien era una solución ideal a corto plazo, a largo plazo era insostenible. Por lo que solo le quedaba otra opción: formar camaradas fuertes con sus propias ideas e ideologías, para que con este conjunto de ideas y fuerzas, liderar un cambio progresivo y sólido en la sociedad de hechiceros, y una vez consolidado el cambio ideológico, derrocar a esos estúpidos viejos, los altos mandos de la hechicería que insistían en usar las formas obsoletas que datan de hace siglos, que básicamente consiste en lanzar a los hechiceros una y otra vez contra las maldiciones en un ciclo sin fin donde ellos siempre estaban arriba gracias a la sangre de los hechiceros más jóvenes, perpetuando un sistema fallido y obsoleto centrado en la idea de contener, no en solucionar nada. Estando al frente de la oficina del director, a Gojo se le ocurrió la idea de tocar la puerta educadamente para causar una buena impresión a Yaga, pero desechó la idea al instante. Yaga lo conocía muy bien y se daría cuenta de sus intenciones, por lo que, rememorando el pasado una vez más, abrió la puerta sin ninguna ceremonia. «Hola, profesor Yaga», exclamó Gojo, como lo había hecho varias veces hace un año. Golpe. Gojo estaba sentado frente a Masamichi Yaga con un chichón cómico en la cabeza, quien estaba con un aire pensativo. «Creo que tenerte como profesor me dará muchos dolores de cabeza, Gojo, sin embargo, puedo entender los motivos por los que quieres el puesto». Gojo giró un poco su rostro, con su sonrisa habitual en el rostro. «Vamos, director, ¿quién mejor que el más fuerte para ser profesor de los nuevos mocosos, digo, los nuevos estudiantes?»
Seré el supergenial profesor Gojo, solo imagínese, en un año tendrá todo un grupo de estudiantes educados por mí, básicamente unos mini yo. No tendría de qué preocuparse por nada, dijo Gojo con lo que él creía era una sonrisa tierna y agradable. Aunque solo logró parecer aún más arrogante de lo usual. Yaga imaginó esta escena, y un escalofrío recorrió su espalda, y tras una exhalación y de aclararse la garganta dijo, si bien tus motivos me parecen aceptables, mi experiencia como tu profesor me lleva a pensar que nombrarte como profesor es una idea contraproducente. Gojo mostró una expresión exageradamente decepcionada, sin embargo, Yaga continuó. Pero, como tu antiguo profesor, también me parece contraproducente rechazarte sin darte una oportunidad. Gojo recuperó su ánimo inmediatamente y se abalanzó sobre una pila de documentos que había en el escritorio de Yaga y empezó a hojearlas descuidadamente. Genial, ¿cuándo empiezo? ¿Dónde está la lista de los nuevos estudiantes? Me preguntó cuál debería ser la primera lección. Tal vez debería lanzarlos a una misión. Algo de amor duro me parece una buena idea. Golpe. Yaga ya se estaba arrepintiendo de darle una oportunidad a Gojo, y seleccionando una hoja de las que acaba de recuperar de Gojo, dijo, dije que te daría una oportunidad, no que te daría el puesto. Esta es una lista de los posibles candidatos a estudiantes de primer año que decidieron no estudiar aquí, ya sea porque eligieron estudiar en sus clanes o no quieren saber nada de la hechicería. Le dio la hoja a Gojo, tu prueba para ser nombrado como profesor consiste en convencer por las buenas a uno de estos candidatos, o a cualquier otro candidato no registrado que consideres apto de aceptarte como una especie de profesor particular de hechicería y que en un año lo conviertas en un hechicero calificado con habilidades de al menos grado 2. Si lo logras, probarás que tienes las aptitudes mínimas para ser nombrado como profesor del colegio. Sentenció Yaga. Gojo estaba sorprendido, el profesor Yaga había encontrado una solución a su petición que no involucraba rechazarlo de plano, pero tampoco tomar el riesgo de aceptarlo sin más. Además, le daría la oportunidad de saber si podía llevar a cabo la idea de formar nuevos camaradas que compartan sus ideas a la práctica. Gracias profesor Yaga, dijo Gojo sinceramente, buscaré un estudiante digno del gran Satoru. Gojo levantó el pulgar. Solo ten cuidado de no exagerar demasiado, pidió Yaga. Además, quisiera hablar contigo acerca de lo que pasó. Antes de que terminara la frase, Gojo ya había abandonado la oficina. Gojo se encontró deambulando por el colegio nuevamente, sospechaba porque el profesor Yaga había programado su entrevista para profesor este día y sabía que le iba a decir, y honestamente no quería escucharlo. ¿Eres el más fuerte por ser Satoru Gojo o eres Satoru Gojo por ser el más fuerte? Había pasado exactamente un año desde que habló con Suguru Geto por última vez, y desde ese día, esa pregunta siempre rondaba su mente, no tanto por la pregunta en sí misma, sino por quien se había planteado, reduciendo el valor de Satoru a su fuerza. Como hacia la gran mayoría del mundo de la hechicería, que no veían a Satoru el amante de los dulces, el mal bebedor, el supergalán o el fanático de los videojuegos o cualquiera de sus otras facetas, buenas o malas, sino solamente a Satoru Gojo el usuario de los 6 ojos, en vez de reconocer el valor de un amigo que había convivido con él, al menos desde la perspectiva de Gojo, más que nadie. Satoru reconocía que había fallado al no reconocer cómo le había afectado el incidente de plasma estelar a Geto, que no actuó como un amigo para Geto cuando más lo necesitaba, dado que, irónicamente, había sido cegado por el poder que había alcanzado gracias a ese mismo incidente, y en retrospectiva, el nuevo nivel de poder que había alcanzado no había valido la pena de perder a su mejor amigo. Desde este punto, sus caminos se habían separado de tal forma que cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, y Geto había caído en el abismo, subvirtiendo sus ideales de tal forma que veía a los no hechiceros como simples animales a ser exterminados y negándose a ver al mismo Satoru, solo reconociendo su poder reduciéndolo a su título del más fuerte. Decidió forzarse a regresar a la lista de posibles discípulos, decepcionándose casi al instante. La mayoría eran, por lo que sabía, supuestos prodigios de los diversos clanes que actuarían como unos imbéciles solo porque él se dignaría a enseñarles y tan arraigados con las viejas tradiciones de los viejos idiotas que preferían quedarse en sus clanes a ensuciarse en el colegio de hechicería. Los pocos que se salvaban de esto eran hechiceros de ningún clan, que no sabían nada de la energía maldita ni de hechicería, y que, debido a un miedo comprensible, habían decidido no tener nada que ver con el mundo de la hechicería, por lo que convencer a solo uno de ellos sería una tarea muy difícil, e incluso si lo lograba,
lo más probable era que renunciara al poco tiempo de ver el infierno que es el mundo de la hechicería. Como le había pasado a Nanami, que recientemente había decidido empezar a trabajar de oficinista y dejó de la hechicería. Suspirando, decidió que tal vez era mejor elegir un estudiante por su cuenta, y con mucha suerte, sus 6 ojos y sus sentidos agudizados le permitirían detectar talentos ocultos que incluso esos viejos no conocían. Solo hacía falta estar atento a cualquier pico de energía maldita, por débil que fuera, que se manifestara y no fuera una maldición. Dado que era mejor empezar de inmediato, expandió sus percepciones por todo Tokio como un escaneo inicial. Poco a poco expandiría su rango de búsqueda, y haría este escaneo a diario por una hora aleatoria día a día hasta encontrar algo. Goyo realizaba su escaneo sin ninguna expectativa hasta que detectó algo inusual. En una de las zonas abandonadas de Tokio, encontró una gran concentración de espíritus malditos mediocres, lo cual no era nada nuevo, dado que había zonas así por todo Tokio que no eran limpiadas inmediatamente debido a la escasez de hechiceros y a las pocas posibles víctimas, limitándose los altos mandos a monitorizarlas periódicamente y cuando llegaban a un punto crítico, recién encargarse del problema. Sin embargo, lo inusual es que estas maldiciones estaban siendo exorcizadas una a una por una persona que no conocía, no era un hechicero, incluso, aparentemente, no poseía mucha más energía maldita que una persona normal. Esbozando la primera verdadera sonrisa del día, Goyo desapareció del campo de entrenamiento del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Gracias por llegar hasta aquí. No tenía pensado subir el segundo capítulo hasta pasado mañana, pero un par de comentarios de apoyo me inspiró a adelantar este capítulo. Planeo que los capítulos se suban en intervalos de 4 días aproximadamente. Si tienes alguna sugerencia, idea o simplemente quieres mostrar tu apoyo, deja tu comentario. Si por alguna razón este canal llega a los 50 suscriptores a fin de mes, seleccionaré una idea de los comentarios para hacer un capítulo especial. Hasta el próximo capítulo, se despide el Cuisito Causa Fanfics.